En tres ya. Buen día. Vamos a continuar con el curso. Vamos a ver lo que son las identidades trigonométricas. Identidades trigonométricas básicas. Entonces, usualmente lo que es el seno, coseno y tangente cumplen ciertas propiedades que podemos nosotros trabajar. Por ejemplo, tenemos la más básica. Siempre se va a cumplir que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo va a dar igual a 1. A partir de esta identidad nosotros podemos sacar otras dos que son muy importantes. Estas son las más importantes que podemos sacar, ¿no? Aparte de la suma de ángulos. Por ejemplo, si dividimos todo entre el seno, vamos a ver la primer vertiente. Digamos, dividimos todo, ambos lados de la ecuación entre el seno cuadrado del ángulo, ¿no? Entonces nosotros, por una parte, sabemos que cuánto nos va a dar justamente, cuánto nos va a dar el seno entre el seno. Pues esto nos va a dar 1, ¿no? 1 más, ¿cuánto vale el coseno entre el seno? La cotangente. Entonces esto es la cotangente al cuadrado del ángulo igual a 1 entre el seno, ¿a quién equivale? A la cosecante. Entonces esto es cosecante cuadrada del ángulo. Y esta es la segunda identidad. Una tercera viene ahora si dividimos esta, que se llama la identidad pitagórica, a partir de justamente, a partir de justamente, ahora dividir con respecto al coseno, ¿no? Entonces va a ser seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta igual a 1 entre coseno cuadrado de teta. Entonces, ¿cuánto vale seno entre coseno? Tangente al cuadrado de teta. ¿Cuánto vale coseno entre coseno? 1. ¿Y cuánto vale 1 entre el coseno cuadrado de teta? Secante cuadrada de teta. Entonces, estas son las tres identidades importantes. Te pueden dejar como ejercicio probar ciertas cosas, como, no sé, probar, por ejemplo, como ejercicio, te pueden dejar probar que, por ejemplo, la tangente de un ángulo más la cotangente de otro ángulo sea igual, más bien del mismo ángulo, a la secante por la cosecante, ¿no? Secante de este ángulo por la cosecante de este ángulo. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿O cómo nosotros atacamos este tipo de problemas? Bueno, lo que nosotros hacemos o lo que nosotros vamos a efectuar es, por ejemplo, utilizar lo siguiente. Vamos a utilizar las definiciones de tangente y cotangente a partir de, recordemos que la tangente yo te había dicho que era cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero también habíamos hallado que era el seno entre el coseno. Entonces, esta es una parte muy importante. Si nosotros aplicamos la definición de seno y coseno, efectivamente llegaremos a la definición de tangente. Entonces, siempre hay que utilizar esta definición mejor. Entonces, esto va a ser seno de teta entre coseno de teta. Queremos probar esta igualdad, ¿no? Entonces, vamos a estudiar esta parte, que es la que pues, más bonita se ve. Más, ¿quién es la cotangente? 1 sobre la tangente, ¿no? O también la cotangente, pues es el coseno de teta entre el seno de teta. Es decir, la inversa de la tangente. Entonces, esto es coseno de teta entre el seno de teta. Bueno, si tienes dudas, aquí te pongo la cotangente de teta es 1 entre la tangente de teta, ¿no? Y la tangente de teta es seno de teta entre coseno de teta. Expresando el numerador de arriba como un cociente entre 1 y haciendo esto, pues hallamos por sándwich, que esto es coseno de teta entre seno de teta, ¿no? Si lo tallabas. Entonces, bueno, aplicamos esto, ¿no? Vamos a hacer, notamos que es una suma de fracciones, entonces notamos que no tenemos ningún, vamos a multiplicar como sabemos, ¿no? Lo voy a hacer aquí abajo. Entonces va a ser, multiplicamos los denominadores comunes y entonces esto será seno de teta por coseno de teta y luego cruzado, este con este, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto nos da? Seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero ¿cuánto vale seno cuadrado de teta por coseno cuadrado de teta? 1. Entonces, esto es 1 entre el seno de teta por el coseno de teta.
Pero esto lo podemos separar como 1 entre el seno de teta por 1 entre el coseno de teta. Pero ¿cuánto es 1 entre el seno? La cosecante de teta. Bueno, todo lo estoy haciendo con teta, no puede ser posible. Y aquí puse un ángulo alfa. Aquí vamos a ponerle que todo sea con teta, ¿no? Pues, si no es la misma notación que está pasando, ¿no? Entonces ahora sí, ya que tenemos todo, esto pues 1 entre el seno es la cosecante. ¿Y cuánto es 1 entre el coseno? La secante de teta. Y ya, pues nada más lo ponemos al revés, ¿no? Entonces secante de teta por cosecante de teta. Y terminamos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones te pueden poner en el examen, resolución de identidades trigonométricas. Es algo bastante simple, no tiene mucho rollo que decir. Entonces, por ejemplo, te puedo dejar la siguiente de tarea, ¿no? Tarea, te voy a dejar dos. Probar las siguientes identidades trigonométricas, ¿no? Entonces, la cotangente cuadrada de un ángulo va a ser igual al coseno cuadrado de ese ángulo más justamente la cotangente por el coseno de ese ángulo, ¿no? Al cuadrado. Entonces, yo te recomiendo que pues, desarrolles el lado más amable. En este caso, este se ve más amable, ¿no? O sea, nada más intenta desarrollar esto, eleva al cuadrado, intenta utilizar la definición de cotangente o algo por el estilo, y con eso ve que se cancela. ¿Qué otra? Te voy a dejar, por ejemplo, que, por ejemplo, la cotangente, bueno, la cotangente por la secante es igual a la cosecante. Eso te lo voy a dejar de tarea también. Y una tercera, que la secante cuadrada más la cosecante cuadrada es igual a 1 entre el seno cuadrado, esta está regalada, por coseno cuadrado de teta, ¿no? Entonces, este es el producto. Estas tres te las dejo de tarea. Entonces, eso es nada más solución de identidades trigonométricas, ¿no? Cosas que no, nada más tienen ahí una, parte importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a empezar una parte muy importante que se llaman los triángulos oblicuángulos. Entonces, bueno, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a hallar unas leyes importantes que se va a llamar la ley del seno y ley del coseno. Entonces, dame un segundo. Entonces, vamos a empezar a ver lo que son los triángulos oblicuángulos. Un triángulo oblicuángulo es aquel triángulo que no es rectángulo. Recuerda que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados en uno de sus ángulos internos. Entonces, un triángulo oblicuángulo, pues es aquel que pues tiene todos sus ángulos diferentes, ¿no? De 90. Una parte muy esencial va a ser recordar justamente, este, vamos a dejarlo así, vamos a poner así un triángulo, luego más o menos así. Y vamos a utilizar, por ejemplo, letras, ¿no? Digamos, este es el lado A y su ángulo opuesto va a ser el alfa. Este va a ser el lado B y su ángulo opuesto va a ser beta. Este va a ser el ángulo C y su ángulo opuesto va a ser gamma. Entonces, ¿qué se necesita, no? Necesitamos, o este tipo de triángulos, tienen una propiedad muy importante que se conoce como la ley de los senos. Ahora, nosotros podemos deducir justamente para triángulos rectángulos, pues tenemos Pitágoras, ¿no? Y las identidades trigonométricas que ya definimos, que etcétera, 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 ¿no? Pero para triángulos oblicuángulos, es decir, para todo aquello que no es rectángulo, vamos a utilizar la ley de los senos y ley de los cosenos para poder encontrar lados y ángulos, ¿no? Una ventaja de los triángulos rectángulos es que ya tienen un ángulo recto, ¿no? Ya sabes que sus otros dos lados tienen que sumar 90, ¿no? Es decir, son complementarios. Entonces,
parte de esto es importante que tú conozcas que con Pitágoras, pues tú ya tienes una expresión para los tres lados y con senos, cosenos y tangentes, tú ya tienes una expresión que relaciona ángulos con lados, ¿no? Entonces, pues una parte muy importante, pues es conocer qué rollo, ¿no? ¿Qué pasa si a mí me faltan datos en un triángulo donde no puedo aplicar Pitágoras? Entonces, aún así se pueden encontrar los lados. Vamos a ver cómo. Entonces, vamos a ver lo que son la ley de senos, ¿no? La ley de senos nos dice que los ángulos y los ángulos opuestos y justamente aquellos lados que sean opuestos a estos ángulos van a tener una relación de correspondencia de la siguiente manera. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que alfa entre, más bien, vamos a tener que, por ejemplo, el lado A entre el seno de alfa va a ser igual a B entre el seno de beta y este va a ser igual a C entre el seno de gamma. Entonces, pero ¿cuándo yo utilizo la ley de senos, no? ¿O de qué me sirve esto? Bueno, si a ti te dan justamente dos lados, por ejemplo, y un ángulo que sea opuesto a ellos, por ejemplo, te dan A, B y te dan beta, puedes conocer cuánto vale, por ejemplo, alfa. Y de ahí, por ejemplo, si te dan C también, puedes conocer cuánto vale gamma. Es decir, siempre y cuando vamos a ver un criterio de aplicación de la ley de senos, ¿no? Entonces, número uno, puede ser para cuando tengamos un lado, se conoce un lado y dos ángulos, ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, te dan este y te dan estos dos, ¿no? Claro, uno de esos ángulos tiene que ser el opuesto a él, ¿no? Por ejemplo, imagínate que te dan B, gamma y alfa, entonces no se puede resolver. Ahí tendríamos que utilizar, por ejemplo, ley de cosenos que vamos a ver en la siguiente sesión. Dos, se conocen, aquí vamos a poner un ángulo opuesto, es opuesto al lado, ¿no? Al lado dado. En el caso número dos, se conocen dos lados y un ángulo opuesto a ellos, ¿no? Tres, se conocen los tres lados. Cuatro, se conocen dos lados y yo creo que ya. No, el cuatro ya está de más. Al final cae en número dos. Vamos a hacer un ejercicio de esto. También se puede expresar al revés, ¿eh? No, no necesariamente. También se puede utilizar como seno de alfa entre A igual a seno de beta entre B igual a seno de gamma entre C. Cualquiera de estas dos formas de la ley de senos, dividiendo el lado entre el seno del ángulo o dividiendo el seno entre el ángulo, entre el lado, es correcto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Bueno, veamos un ejercicio. Te pueden dar, por ejemplo, el siguiente ángulo, ¿no? Te pueden dar, por ejemplo, no sé, una distancia, ¿no? Por ejemplo, te dan el siguiente triángulo oblicuo ángulo, ¿no? Te dan este triángulo, ¿no? Algo así. Algo así. Y te dan que este vale 112 grados, este ángulo, este vale 354 metros, todo este lado, y este ángulo vale 15 grados, ¿no? Entonces te preguntan, ¿no? Te preguntan, ¿cómo le haces tú para calcular, por ejemplo, cuánto vale, vamos a enfocarnos mejor en esto. Vamos a Vamos a dejarlo así, con 15 grados. Y queremos calcular, por ejemplo, cuánto vale esta distancia X y esta distancia Y. Entonces, vamos a hacerlo. Este triángulo
cumple lo siguiente. Nosotros tenemos por teorema que cuánto vale la suma de los ángulos internos de todo triángulo. Bueno, sabemos que este vale 180. Entonces, este, que vamos a ponerle gamma, es el ángulo opuesto, ¿no? Entonces nosotros pues decimos, a ver, ¿cuál es el criterio que me puede aplicar? ¿Conocemos alguno de los ángulos opuestos? Recuerda, para aplicar nosotros ley de senos, los ángulos tienen que ser opuestos a los lados. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular X o Y, pues tendríamos, por ejemplo, que utilizar la ley de senos con este ángulo y este lado. Y de ahí igualar este con el seno de este con el seno de este. Pero, ¿cómo le hacemos si no tenemos gamma? Bueno, ahí utilizamos el resultado auxiliar, donde sabemos que 112 grados más 15 grados más gamma tiene que valer 180 grados. Entonces, gamma despejando vale 180 menos 112 menos 15, que vale en totalidad 53 grados. Entonces, ya que sabemos que gamma vale 53 grados y es el ángulo opuesto al lado, entonces podemos nosotros proceder a resolver esto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Utilizamos que 354 metros entre el seno de 53, esto va a ser igual, por ejemplo, podemos utilizar a lo que sea, ¿no? Al lado y entre el seno de 112 grados y este va a ser igual a x entre el seno de 15 grados, ¿estamos de acuerdo? De esta relación, por ejemplo, conocemos, o sea, voy a encerrar este con este, podemos igualar estos dos y despejar a y, o podemos encerrar este con este, igualar y despejar a x, ¿no? Vamos a hacerlo de las dos maneras. Es decir, primero con lo rosa, ¿no? Sabemos que y entre el seno de 112 grados va a ser igual a 354 metros entre el seno de 53. Entonces, pues despeja, está dividiendo esta cosa, pasa multiplicando y va a ser 353 metros por el seno de 112 grados entre el seno de 53 grados. Y el resultado para este lado y es 350 por seno de 112 entre el seno de 53 y esto te va a dar 410 metros, 410.97 metros. Para X, ahora vamos a igualar la parte verde, ¿no? Entonces igualaríamos esto con esto. X entre el seno de 15 grados es igual a 354 metros entre el seno de 53 grados. Despejando X, ¿qué tendríamos? Que X es igual a 354 metros por el seno de 15 grados entre el seno de 53 grados. Y entonces esto, pues nos queda que es 354 por el seno de 15 entre el seno de 53 y el resultado nos da 114.72 metros. Entonces, ya encontramos que este lado X vale 114.72 y este lado Y vale 410, ¿no? Pues está bien mamalón este lado. De hecho, acuérdate que también la desigualdad del triángulo es que la suma de los dos lados, cualesquiera dos lados, siempre tiene que ser mayor o igual que el tercer lado, ¿no? Eso es lo que quiere decir la desigualdad triangular. Entonces, una parte importante de esta ley de los senos es que lo puedas aplicar para resolver cualquier tipo de triángulo oblicuángulo. Entonces, acuérdate, oblicuángulo es aquel que no sea recto, ¿no? Entonces, con que te den dos ángulos y un lado, la armas. O dos lados y un ángulo. Claro, con que uno de estos ángulos sea opuesto, ¿no? Entonces ahí empiezas, chac, 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 y empiezas a aplicar esta ley de senos. Hay otra que se llama la ley de los cosenos, que vamos a ver en la siguiente sesión. Esa es para cuando solo tienes un lado y un ángulo que no es opuesto. Vamos a ver lo siguiente. Te voy a dejar una tarea. Entonces, tarea, resolver el siguiente triángulo, ¿no? Entonces, triángulo oblicuángulo, ¿no? Así. Vamos a ponerlo así, así y así, que no se vea recto. Es algo curvo, ¿no? Así, así y así. Sabes que de aquí a aquí vale 110 kilómetros. Sabes que este vale 15 grados y este vale 48 grados. Entonces encuentra cuánto vale XY y gamma, los lados XY y gamma. Algo muy parecido. Entonces,
Bueno, sería todo por hoy. La siguiente sesión vamos a ver justamente la resolución mediante la ley de leyes de cosenos. Y con ello vamos nosotros simple y sencillamente ya pasar a la parte de geometría analítica, ¿no? Con distancia entre dos puntos y división de segmentos mediante razones dadas. Sería todo por hoy. Que tengas un excelente día.